El enunciado nos dice: dados los vectores u y v, debemos comprobar que el producto vectorial de u por v es distinto del producto vectorial de v por u. Concretamente, los resultados van a ser opuestos y debemos hallar el módulo del vector resultante. Vamos a recordar algunas ideas. Evidentemente, cuando efectuamos el producto vectorial de dos vectores, supongamos que este es el vector u y supongamos que este es el vector v. El resultado de un producto vectorial de dos vectores, concretamente si efectuamos u por v, el resultado es otro vector. Y ese vector va a tener un módulo, va a tener una dirección y va a tener un sentido. En concreto, recordad que es un vector perpendicular a los dos vectores dados. Esa va a ser la dirección del vector. Forma 90 grados con los dos vectores de los cuales hemos efectuado el producto vectorial. Siguiente detalle. Ya conocemos la dirección. En cuanto al sentido, si nosotros hay varios métodos matemáticos, vamos a utilizar la ley del sacacorchos o del destornillador como os dé la gana. Si yo hago girar un sacacorchos o un destornillador de u hacia v, es decir, si lo hago girar de esta forma, es evidente que no entra, sale. Es decir, el sentido que va a tener el vector que se obtiene va a ser exactamente el que estoy señalando. Por el contrario, si hiciéramos el producto vectorial de v por u, mismo razonamiento, vamos a obtener otro vector que igualmente es perpendicular, luego va a estar en esta dirección, va a tener un módulo que luego vamos a hallar y como sentido tendría ley del sacacorchos. Si hago girar un sacacorchos de v hacia u, pinchamos en esa posición. Si lo hago girar de esta forma, es evidente que entra. Es decir, este sería el sentido del vector resultante de ese producto vectorial. Van a tener la misma dirección, tienen sentidos opuestos y van a tener el mismo módulo. Evidentemente se trata de dos vectores opuestos. Está explicado gráficamente, vamos a comprobarlo analíticamente. Para efectuar el producto vectorial, por ejemplo en este caso de u por v, va a ser el resultado del siguiente determinante. Vectores de la base ortonormal y jk, coordenadas o componentes del vector, en este caso u. Si la expresión que define el vector u, es decir, si la combinación lineal de u respecto de los vectores de la base y jk es 2i menos j más k, los coeficientes de la combinación lineal son las coordenadas o componentes de u respecto de esos vectores que forman base. 2 menos 1, 1. Analizo el vector v. Me lo dan en combinación lineal de los vectores de la base, supuestamente ortonormal. Está formada por los vectores i, j, k. Los coeficientes o escalares de la combinación lineal, menos 1, 3, 2, que van a ser las componentes o coordenadas de v respecto de esa base. Menos 1, 3, 2. Si aplicásemos, por ejemplo, en este caso Sarrus, diagonal principal. Producto de elementos que toma el valor menos 2i. Diagonal principal, menos 2i, producto de elementos que toma el valor más 6k y producto de elementos menos j. Pasamos a la secundaria. Producto de elementos que toma el valor k. Producto de elementos que toma el valor más 4j y producto de elementos que toma el valor más 3i. Restamos los resultados. Menos 2i, menos 3i, vamos a obtener menos 5i. Vamos con j para ordenarlos debidamente. Menos j menos 4j, menos 5j. Y por último, si vamos con k, 6k menos k más 5k.
Este es el resultado que obtenemos al desarrollar ese determinante. Es decir, en el fondo, si la expresión corresponde a menos 5i menos 5j más 5k, las coordenadas o componentes del vector obtenido van a ser los coeficientes o escalares de la combinación lineal. Menos 5, menos 5 y 5. Es decir, si efectuamos el producto vectorial del vector u por el vector v, vamos a obtener un vector. Lo explicamos anteriormente. La dirección y sentido es concretamente la de este vector y el módulo de ese vector vamos a hallarlo a partir de las coordenadas del mismo. El módulo de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada, para hallar el módulo, primera coordenada o componente al cuadrado, más segunda coordenada o componente al cuadrado, más tercera, es decir, la raíz de 75, va a ser el módulo de ese vector. ¿Cómo efectuaríamos el producto vectorial en este caso de v por u? Mismo razonamiento. Va a ser el resultado del determinante formado por el vector i, j y vector k, coordenadas o componentes de v, menos 1, 3, 2, y coordenadas o componentes de u, 2, menos 1 y 1. Si desarrollamos este determinante, Sarrus o por el método que os dé la gana, resultado que vamos a obtener 5, 5 y menos 5. Si analizo las expresiones, el resultado del producto vectorial de u por v es opuesto. Esta expresión equivale a menos 1 que multiplica a menos 5, menos 5, 5. Resultado de u por v opuesto al resultado de v multiplicado por u. En cuanto al valor de los módulos, evidentemente van a ser exactamente iguales. Si hallamos el módulo de este vector, aplicamos el mismo procedimiento, vamos a obtener raíz de 75. Resumen al contenido de este ejercicio. Respecto del producto vectorial, ideas que tienen que estar muy claras. El producto vectorial no es conmutativo. Concretamente, al multiplicar u por v y al multiplicar v por u, obtenemos vectores opuestos. Segundo detalle, vamos a recordar, cuando efectuamos un producto vectorial, el módulo del vector resultante coincide, si recordamos, con el área del paralelogramo que se forma al unir dichos vectores. Si el vector y vector v los prolongamos debidamente, como estoy formando en este momento, el área de ese paralelogramo que se forman siendo los vectores los lados del paralelogramo va a coincidir con el módulo del vector que se obtiene al efectuar el producto vectorial. Tema concluido.